El canciller alemán Olaf Scholz está dispuesto a negociar con Vladimir Putin porque ya no puede hacer nada para levantar al país. Se encuentra en una situación de extrema agonía, porque la nación ya se fracturó, cada uno tomó su rumbo y por supuesto, hay quienes quieren ya la cabeza de Olaf Scholz y hay quienes están tratando de exprimir hasta el último momento. De esto y mucho más vamos a hablar aquí en el Chapucero USA, incluyendo un, un evento que pasó en la ONU. Exigen la salida de Israel de este organismo. Pero arrancamos con el canciller alemán Olaf Scholz. Ya finalmente están empezando a darse cuenta, muy tarde, pero a darse cuenta que la situación con Rusia era de beneficio para este país. Todas las alianzas, todos los acuerdos, todo lo que había entre ambas naciones en el momento en el que se acabó, en ese momento también fue el final de la Alemania grande. En esta ocasión resulta que el canciller dijo que tiene previsto mantener una conversación telefónica con el presidente Vladimir Putin en un futuro próximo, muy próximo, pero, según él, siempre y cuando se pueda llegar a un consenso con los socios. Estaríamos hablando, por supuesto, del resto de los miembros de la Unión Europea, porque sí, el nuevo líder de Estados Unidos, Donald Trump, tiene la intención de ya dialogar con Rusia, de acercarse a un posible acuerdo, bueno, podría Olaf Scholz tomarse de este salvavidas que le estaría arrojando Estados Unidos. Si no lo hace, será el fin de Alemania. Olaf Scholz ya había expresado en diversas ocasiones su intención de hablar con el líder ruso, tratar de negociar el fin del conflicto en Ucrania, que se intensificó sobre todo en los últimos meses, cuando llegaron los ucranianos o los mercenarios extranjeros a invadir la región rusa de Kursk. En ese momento salió Vladimir Putin a decir, ya no habrá acuerdo, ya no habrá negociación, cruzaron la línea. El mes pasado, precisamente reafirmó su voluntad de hablar con Putin cuando sea el momento adecuado, recalcando que una discusión de este tipo nunca se va a producir sin tener en cuenta a Ucrania y sin deliberación con nuestros socios más cercanos. Aquí vamos a hacer un breve paréntesis. Es fabulosamente hipócrita la forma en la que dicen es que no podemos hablar con Vladimir Putin, no podemos llegar a acuerdos con él hasta que esté en la mesa también Ucrania. No podemos hacer un diálogo solo con uno de los países involucrados en un conflicto. A ver, llevan haciendo esto desde el inicio del conflicto. Solo hablan con Zelensky, tienen reuniones con Zelensky, lo llevan a la ONU, lo llevan a las reuniones de la Unión Europea, lo llevan a todos los eventos de la OTAN, lo llevan a Estados Unidos, ya. No puedes salir por un lado a decir es que necesitamos hablar con las dos partes y por el otro solo entregar armas y apoyo a Ucrania. Es completamente hipócrita, pero así se maneja la Unión Europea y Estados Unidos también. Precisamente Moscú ha descartado la posibilidad de conversaciones con Berlín. ¿Por qué? Porque los dos líderes realmente no tienen temas en común que discutir. Simple, no hay nada que pueda ofrecerle Olaf Scholz a Rusia que le interese realmente a Vladimir Putin. En una entrevista para un canal de televisión local, se le cuestionó a Olaf Scholz si todavía estaba considerando el diálogo con Putin, porque ya había pasado un mes. Y de ser así, ¿cómo sería o cuál sería realmente el momento adecuado para hablar con Putin? Y Olaf Scholz dijo que va a hablar con Putin en el momento oportuno, pero no lo hará de manera unilateral, porque hay muchos contactos, hay muchas negociaciones con muchas personas, algo que ya ha reafirmado activamente. Por eso es muy probable que la conversación se celebre pronto. Putin y Olaf Scholz no han hablado desde diciembre del 2022. En ese momento se discutieron las razones de la operación militar rusa. Al principios de este año, Scholz dijo que pronto debería de celebrarse una conferencia para encontrar una solución diplomática a los combates y obviamente
Esto es porque ya no tienen armas, ya no tienen recursos económicos, ya no pueden hacerle frente a la guerra contra Rusia, ya no pueden seguir apoyando a Zelensky como lo hicieron hace 2 años prácticamente. Su última llamada fue en diciembre del 2022. En diciembre del 2024 dicen, bueno, parece que nos equivocamos y ahora sí necesitamos un diálogo, no una farsa como ocurrió en el evento que se llevó a cabo en Suiza para la fórmula de paz de Zelensky, que solo hablaban de la paz de Zelensky. Ya Moscú lo ha dicho, no nos interesa participar en su cumbre de paz, no les interesa a ustedes escuchar lo que tiene Rusia que decir. Solo se centran en lo que quiere Zelensky y los intereses de todos y cada uno de los miembros de la OTAN. Eso realmente es lo único que les interesa. Por eso conmigo no cuenten. Si no me invitaron en la primera reunión, cuando todavía podríamos haber llegado a una especie de acuerdo, ahora no. Después de que invadió Zelensky mi territorio, después de que le han entregado drones para que ataque territorio ruso todo el tiempo y ya se están poniendo de acuerdo para utilizar misiles de largo alcance en mi contra, no es necesaria una reunión. Definitivamente no lo es. Según Olaf Scholz, nada sobre Ucrania podría negociarse sin Ucrania, dice Olaf. Pero seamos honestos, a ellos se les hace fácil decir que van a negociar sobre Rusia sin Rusia. Por eso la cumbre de la paz en Suiza fue un fracaso. Por eso todos los acuerdos o todos los proyectos o todas las propuestas de paz son un fracaso. En Occidente, porque no toman en consideración los intereses de Rusia. No puedes negociar de Rusia sin Rusia. Es exactamente lo mismo. Y aquí es bonito cuando los golpeas con sus mismas palabras. Por el otro lado, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, haciendo de las suyas, acaba de reconocer oficialmente por primera vez que los servicios especiales de Israel estaban detrás de esta operación de sabotaje con las que miles de buscapersonas y radios portátiles explotaron en todo el Líbano. Mataron a docenas de miles de personas e hirieron a otros miles más el pasado 17 de septiembre, utilizando principalmente estos buscapersonas que se decía lo utilizaban los militantes del grupo Hezbollah. Pero hubo algunos que eran de civiles o los tenían en su momento civiles, y aún así explotaron simultáneamente por todo Líbano y en algunas partes de Siria. Al día siguiente, cientos de walkie-talkies también detonaron en una oleada muy similar de explosiones. Estos ataques acabaron con la vida de al menos 100 personas, incluidos 12 civiles, e hirieron a más de 4,000. Entre mujeres y niños también, por supuesto. Este ataque fue ampliamente atribuido a la agencia de espionaje israelí Mossad y visto como un ataque preventivo después del cual Israel intensificó sus ataques, invadió el Líbano, acabó finalmente con el líder de larga data del grupo Hezbollah, Hassan Nasrallah, en un ataque del 27 de septiembre. 3 días después, se daba a conocer que cuando realizó este ataque, en el interior del búnker de Nasrallah se encontraba uno de los miembros del comando de Irán y precisamente por eso, 3 días después, Irán respondería con un ataque con 300 drones y misiles y todo lo que tenían en ese momento solo para jugar. Ahora están a la espera de un nuevo contraataque por parte de Irán en Israel después de que Israel cometiera otro ataque hace unos días. Pero al final, continúan los bombardeos en Beirut, la operación continúa y precisamente daba a conocer el primer ministro Benjamín Netanyahu que lo que ocurrió con el tema de los buscapersonas y la eliminación de Nasrallah se llevaron a cabo a pesar de la oposición de altos funcionarios y de los responsables de ellos en el escalafón político. Durante su reunión semanal, precisamente el portavoz del mandatario reconoció que el primer ministro confirmó este día que dio luz verde a la operación del buscapersonas en el Líbano. Ya lo tenían todo listo.
Solo faltaba que lo aceptaran. No está todavía claro quién se opuso a la operación, pero recordemos que a principios de la semana pasada, Netanyahu casualmente despidió al ministro de la Defensa, Yoav Galán. Lo acusó de abuso de confianza y brechas significativas entre sus respectivas posiciones sobre la guerra contra Hamas y Hezbollah. Así que prácticamente podríamos decir que Yoav Galán estaba en contra de realizar estas acciones con los buscapersonas y los walkie-talkies, y Netanyahu dijo, bueno, o tienes algún amigo del otro lado o por qué estás deteniendo todos los ataques que nos han dado una ventaja militar táctica. Pero bueno, a estas alturas reconocer que Israel es capaz de realizar ataques que si fuera otro país estarían señalando como acciones de terror, pero como es Israel, pues nadie le dice nada, ¿verdad? Y precisamente en este tema de Israel, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán hizo una solicitud para que retiren a Israel de las Naciones Unidas, sobre todo después de que Siria dijera que varios civiles perdieron la vida en un ataque aéreo de las fuerzas de la defensa en su capital, Damasco. Estas noticias de la agencia SANA de Siria reveló que el enemigo israelí lanzó un ataque aéreo desde el Golán sirio ocupado. El ataque tuvo como objetivo un edificio residencial en Sayida Zaina y acabó con la vida lamentablemente de varios civiles, entre ellos la mayoría mujeres y niños. En una declaración oficial este mismo lunes, el portavoz condenó vehementemente el agresivo ataque por parte de este régimen y acusó a los organismos internacionales de hacer lo que todos sabemos, hacer la vista gorda ante los presuntos ataques israelíes. Las fuerzas de la defensa normalmente no confirman ni niegan tales ataques. Por eso, no se los pueden adjudicar, pero todos saben de dónde provienen esos misiles. Por eso instaron a la comunidad internacional a empezar a tomar medidas reales, empezar a tomar medidas con las cuales puedan reconocer que lo que está haciendo Israel está mal y actúen en consecuencia contra el régimen sionista, incluida la imposición de un embargo de armas, la expulsión del régimen de las Naciones Unidas y el procesamiento y castigo de sus líderes. Israel ataca sistemáticamente el territorio sirio, libanés y palestino y lo hace con impunidad porque goza del apoyo incondicional de Estados Unidos y ciertas naciones europeas. Estos países son cómplices del genocidio y los crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza y en todas partes de la región, donde cae un misil de Israel, este lleva la firma de Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU, por todos lados, porque ellos lo permiten. Ellos así lo permiten. Y finalmente, retomando el tema de Ucrania, un hombre británico de Goonies Lake, Cornwall, perdió la vida mientras luchaba por Kiev. Menos de 2 meses después de cumplir 22 años, este joven británico perdió la vida en la guerra. Su familia y los medios de comunicación revelaron que Callum Tyndall Draper perdió la vida mientras defendía un puesto de observación en un lugar no revelado en este conflicto entre Ucrania y Rusia. El joven abandonó a su prometida este verano para unirse a la Legión Internacional Ucraniana, un grupo de extranjeros que luchan por Kiev, a quienes Rusia considera mercenarios y, por ende, objetivos legítimos. En ese entonces, este joven, que acababa de cumplir 22 años, le dijo a su familia que la decisión fue lo mejor que le había pasado y que encontró quién estaba destinado a ser en Ucrania. Su madre dijo, y en un obituario publicado por su alma mater, la Academia de Servicios Militares y de Protección del Duke College, decían que estaban orgullosos. Y en este caso el joven
orgulloso de la historia del servicio militar de su familia y que por eso tenía un fuerte sentido del deber, que trabajó para los servicios militares, la NHS, el Sistema Nacional de Salud Británico, durante algún tiempo después de completar sus estudios. Y él perdió la vida este 5 de noviembre. Según los medios de comunicación británicos, fue asesinado. Pero estaba en una zona de guerra, luchando contra los rusos porque él así lo quería. Su familia dijo que tenía la intención de mudarse a Ucrania de forma permanente. Lamentablemente, perdió la vida en esta guerra, una guerra que ni siquiera era de él. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido dijo que están al tanto de la situación, que un ciudadano británico ha muerto en Ucrania, que están dispuestos a ayudar a su familia y todo lo demás. Y nada más. Eso es todo. Eso es todo. Un joven de 22 años. Las autoridades en Ucrania tienen un límite de 25 y un joven de 22 años perdió la vida. Están aceptando lo que sea que provenga del extranjero, cualquier ciudadano que quiera luchar en esta guerra, porque actualmente los ucranianos ya no quieren luchar. Creo que por sentido común, si observas que los ciudadanos del país al que estás dispuesto a ayudar no quieren luchar, es por algo. Es por algo. El problema es que los ciudadanos de estos países, del Reino Unido, de la Unión Europea, de Estados Unidos, no tienen acceso a la otra cara de la guerra. Les dicen todo va bien, van ganando, va excelente la situación, finalmente lograron avanzar. Esto es lo único que se dice. Y por eso van a esta guerra, creyendo que la van a ganar. Un joven de 22 años perdió la vida en esa guerra y para el Reino Unido es uno más. Para Ucrania necesitan uno más. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.